Ahora es el turno de otro compañero y amigo. Mira que soy pesado, siempre digo lo mismo, pero es que, bueno, ¿qué voy a decir, no? La verdad. Como es Tony Cruz, Tony, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo vamos? Y ahí vamos ya para cerrar otro programita, otra semana más, contigo, con las historias peculiares, esas que tanto nos gustan, que son difíciles de encontrar. Y esta especialmente complicada, ¿eh? La semana pasada Moresnet no era sencillo dar con ella. Esta yo me atrevería a decir que incluso más, ¿no? Vamos a hablar de una república, la de Salé o de las dos orillas, si no recuerdo mal, de una república independiente de Marruecos durante el siglo XVII que conformaron moriscos españoles y que además Bueno, eran piratas. sí, es curioso, es verdaderamente singular. Y bueno, yo conocí de esta historia cuando estuve este verano por Tetuán, una ciudad que, bueno, recomiendo. Todo el norte de Marruecos tiene mucho encanto. En general, Marruecos es un país con mucho encanto. Y bueno, lo típico, informándote un poco de la historia del país y demás, leyendo, pues de repente me topé con que en el siglo XVII pues se estableció una república de corsarios, el nombre técnico de lo que son los piratas o lo que eran los que tenían patente de corso, como se podría decir, que estuvo mandando en una zona importante para el comercio de lo que era el original sultanato de Marruecos, ¿no? Y que para colmo, y no quiero adelantarme al acontecimiento, eran extremeños, o sea, que era la parte más singular de toda esta historia, ¿no? Tendríamos que empezar remontándonos a ese comienzo del siglo XVII, cuando Felipe III decidió expulsar, debido, bueno, a que los consideraba como agentes perturbadores, a los moriscos de su reino. Y cerca de, pues que los moriscos, había que entender que eran personas que con sus costumbres tenían un arraigo ya en España. Por supuesto hablaban castellano con su acento y tenían su apellido totalmente castellanizado en su inmensa mayoría, sus nombres también en la mayoría de los casos españolizados, pero decidió expulsarlo y unos 40.000 se marcharon a Marruecos por cercanía y porque, bueno, en principio, más o menos, se les acogía como hermanos, con muchos matices, ¿no? Entonces muchos acabaron residiendo en Tánger, en Tetuán, en Chagüen, porque además allí ya existía mucha población de origen andalusí, ¿no? De cuando, bueno, en 1492 pues terminó la Reconquista y demás, pues había muchísimos descendientes de moriscos que incluso guardaban sus llaves de sus originarias casas en Al-Ándalus, en lo que para ellos era su tierra, Al-Ándalus, con ellos, o sea, por si en algún caso pudieran regresar, ¿no? He dicho que eran bien acogidos, pero con muchos matices, porque realmente, claro, he dicho que ellos tenían costumbres, apellidos, incluso la ropa que vestían estos moriscos que se fueron de vuelta a Marruecos. Bueno, de vuelta no, realmente eran territorios ajenos, Españoles. eran españoles, eran habitantes del Andaluz en principio, después eran castellanos como cualquiera otro, ¿no? Con su religión. Pues le llamaban cristianos de Castilla. Los habitantes de esas ciudades, de Tánger, de Tetuán, de Chagüen, pues le llamaban cristianos de Castilla. En consecuencia, pues estaban como hasta cierto punto relegados en sus distintas localidades donde eran acogidas. Menos en la zona que vamos a hablar ahora de Rabat. Ahora llegaremos, ahora llegaremos. Los moriscos eran personas que profesaban el culto islámico, efectivamente, pero que de alguna forma se convertían. Era un proceso un tanto raro de aquellos que se hacían en aquella época. Y efectivamente, como dice Tony, fue una gran expulsión en 1492 cuando se produce la toma de Granada. Se produce la expulsión de los judíos, sobre todo, y aquí pues ya se va dando un proceso de salida forzada o forzosa de personas que profesaban otra fe, ¿no? Los moriscos tienen que marcharse a Marruecos, Tony, no encuentran, digamos, algunos no encuentran ese acomodo porque se da esa coexistencia pacífica de la que, por ejemplo, tanto se habla en Al-Ándalus, que no es la tal. Regulera. Efectivamente, que siempre es matizable, ¿no? Cuando se habla de la convivencia
de Al Andalus, por ejemplo, también tiene mucho de mito también, ¿no? Mm. Entonces, hay una serie de señores, de estos moriscos, que deciden hacer lo siguiente. Tony, cuéntalo. Pues en 1610 salen de Tetuán unos 3.000 aproximadamente moriscos que estaban en un principio residiendo en Tetuán y que todos eran de una localidad extremeña en concreto, Hornachos. Esta localidad fornacense, digamos que todavía honra a esos moriscos porque tiene unas fiestas en tributo bueno, de hecho, tiene todavía muchísima reminiscencia en el pueblo, todavía tiene muchas reminiscencias moriscas y honran a estos moriscos que se tuvieron que marchar a la fuerza y que eran unas personas tan ilustres en su localidad, en Hornacho, que tenían la opción, algo que era, digamos, un privilegio en Castilla de poder llevar espada, algo que no todo el mundo podía permitirse, ¿no? Y no por tema económico, sino por, digamos, posición, ¿no? Por rango. En la sociedad. Así que se marcharon a Rabat, que está bastante más al sur, y en un principio pues asumieron la autoridad porque eran gente belicosa, o sea, era gente con posibles, con potencia económica y que intentaron pues, hacerse fuertes en esa ciudad, en Rabat, que ya entonces, bueno, pues digamos que todavía no era la capital emocional, se puede decir, de Marruecos, pero ya era una ciudad importante, ¿no? Y en un principio se acogen a la autoridad del Caid, que era, digamos, el enviado del sultán, y que fue quien les permitió ir hasta Rabat, pero esa autoridad la acataron durante unos años. En 1626 se rebelan, se cargan al Caid y pues, proclaman una república, conocida como la República de Salé o de las dos orillas, porque Tánger, digo, Rabat tiene dos partes, digamos, está dividida por un río y por ahí pasa por un estuario y por ahí está dividido y hay dos, digamos, dos orillas. La otra es Salé y la otra es Rabat. Y por eso forman esa república que en un principio pues no era como tal de corsarios, pero la necesidad aprieta, digamos, y al final pues se dedicaron, entre otras cosas, y sobre todo, debido a la influencia de su primer presidente. Esto me parece súper curioso, porque estamos hablando de unos señores extremeños que se marchan a Marruecos, que de repente acaban con la autoridad eh, autóctona, la autoridad de marroquí, porque además al Caís lo matan, ¿no? Que no sé si Sí, le has sí, llegado a comentar, que estoy yo aquí con lo los cargan, apuntes lo también. cargan. Eso es. Y de repente montan una república que se independiza de lo que en ese momento era el país de Marruecos, que no era el sultanato, como bien ha dicho Tony, pero su presidente, ellos son extremeños, insisto, su presidente es neerlandés, de Países Bajos. Sí, Es súper neerlandés. curioso. Sí, un holandés llamado Jan Janszoon, que era conocido como Murat Rais el Joven, y que al parecer era uno de los piratas más sangrientos bueno, que había en esa época. Tiene de hecho un retrato muy famoso, no recuerdo el autor, es un autor importante de la escuela flamenca, pero es era un autor importante, digamos. Y bueno, pues lo que decide este señor es directamente pues centrar todos los esfuerzos en saquear todo lo que encontraran en el mar. Y por eso sale, o la República de las Dos Orillas se convierte en una república de corsarios. Y eso dura, este dominio de Jansson, que era un aventurero, se puede decir, que luego, si te parece, lo retomamos porque su figura, al final, terminamos contando algo de Jansson que puede resultar bastante interesante. Se marcha ya hasta 1630, el tiempo que va entre la salida de Jansson y otro episodio que ahora contaré. Durante esos años, hasta 1630, marchan los fornacenses, hasta que tienen unos litigios con otros moriscos a los que llamaban andaluces. Eh, ¿Quiénes eran los andaluces? Yo lo sé porque ya lo he leído, me he preparado, pero los andaluces no tienen por qué ser andaluces. No, no, digamos que, claro, hay que entender el concepto al andalusí, era un concepto más amplio que el meramente andaluz, ¿no? Bueno, era una mezcla de personas, de individuos de todo tipo, de toda calaña, pues desde renegados que eran europeos de cualquier parte de Europa. Ten en cuenta que allí había dinero y donde hay dinero, pues hay opciones de medrar.
y en consecuencia, pues allí que iban, pues desde renegados europeos, judíos, comerciantes de fe cristiana, y que bueno, durante todo ese tiempo pues se dedicaron a saquear todo lo que veían con una nave que era muy curiosa, que de hecho era única en ese momento de esa zona, que era el jabeque, porque les permitía, tenía muy baja caladura y eso les permitía sortear lo que son los bancos de arena en la desembocadura de ese estuario, de ese río, y hacía que, bueno, quienes les persiguieran después del saqueo, pues se quedaran encallados y ellos pues tuvieran esa facilidad de movimiento que no tenían otras naves, ¿no? Que estaban más habituadas a moverse por alta mar o por un poquito, no hacían ese fondeo de costa, ¿no? Que sí que era capaz de hacer estos jabeques, ¿no? Y decía que antes de que los andaluces, entre comillas, se rebelaran, hubo un episodio singular, y es que estos señores hornachegos, fornacenses, moriscos de la República de los Corsarios, enfadados ya con los andaluces y un poco hasta las narices de vivir del corso, pues proponen en 1631 regalarle la República a Felipe IV. Lo hicieron a través del duque de Medina Sidonia, que por cierto, unos años más tarde se rebelaría él también, lo que se puede entender como el primer y único intento en la historia de constituir una Andalucía independiente, pues fue este señor. Bueno, pues a través del duque de Medina Sidonia proponen entregarle la República de Corsarios a Felipe IV, según dijeron, por el gran amor que tenían a España y porque desde que salieron de ella no paran de suspirar, ¿no? Y es curioso que lo único que les pedía, único, bueno, entre comillas, más o menos, era que pudieran volver a su tierra, a Hornachos, y que la Inquisición pues ni les persiguiera ni les castigase. Cosa que, bueno, en aquella época, pues, también habría que hablar mucho y matizar mucho el tema de la Inquisición, pero evidentemente pues, para los moriscos era una espada de Damocles que tenían sobre la cabeza. ¿A cambio qué darían? Pues darían esa República de Salé con 68 cañones, una plaza fuerte que se puede decir en una zona estratégica que podría ser para el ulterior dominio de África. Y claro, por supuesto, también le daban riqueza que le iban a sacar, como siempre, a lo largo de la historia de los judíos, a los que iban a expoliar antes de entregarle la República a Castilla. No fructificaron las negociaciones pues por varios motivos. El principal era porque los ingleses se enteraron, una de las cosas que iban a hacer los corsarios mancheros y los corsarios extremeños era chivarse, digámoslo así, de todo lo que habían negociado, hablado, especulado con los ingleses y con los holandeses, con los que había pues, llegado a acuerdos para sus labores de corsario, ¿no? Claro, llegó Inglaterra y dijo, no, por ahí no pasamos. Y bombardeó Salé en el 37, en 1637, apoyaron a una de las facciones indígenas que estaban en contra de los originales extremeños moriscos, y al final, pues, en 1640 ese sueño pirata corsario extremeño se acabó en manos de berberiscos, y posteriormente en en el 68, en 1668, pues se reintegró a Marruecos y hasta hoy. Hasta hoy, con algunos matices, porque todavía hoy, de eso puedo dar fe, porque cuando estuve en Tetuán lo comprobé, hay muchísimos apellidos que tienen origen morisco por todo Marruecos, y por ejemplo es relativamente común encontrarte con gente apellidada Almodóvar, Vargas, ¿sí? Mulina, Baez o incluso Sordo. De hecho, recuerdo haber entrado a una librería en Tetuán y empezar a hablar con el hombre, muy amable, y claro, cuando le dije que era español, el hombre inglés hablaba poquito, español hablaba poquito, y nos entendimos como pudimos, pero me dijo que se pillaba Sordo, que su origen eran andaluces y que él bueno, tenía mucho cariño por nuestra tierra porque él se apellidaba Sordo, y bueno, y ya una vez que luego me conocí con agrado que el hombre no me mintió, pues puedo contarlo con tranquilidad que hay apellidos sordos, no sordos, sordo en Tetuán y en todo Marruecos, que son descendientes de esos moriscos que en su día llegaron y que algunos pues ejercieron la piratería, algunos, no todos. He estado buscando, Tony, el retrato del neerlandés, que no me atrevo a decir el nombre porque es Jans completamente... Jansson. Jan Jansson, eso es. Y lo único que encuentro es uno de Pier Francesco Mola, que no sé si será el retrato
del pintor al que... Da un poco de miedo, da un poco de miedo el aspecto, con barbudo y con miedo. Sí, sí, Ahora, un poco Almanzor, sí, sí, un poco, sí, pero, sí, un poco, probablemente pero sea. en caucásico. Han salido muchísimos nombres. Hemos hablado de extremeños que se van a Marruecos, que montan una república. Ha salido un corsario neerlandés, ha salido Felipe II, ha salido Felipe IV, el duque de Medina Sidonia. Ha aparecido Inglaterra, como siempre, para estar fastidiando a España. La pérfida Albión, Ahí, siempre. ahí. Incluso antes de ser la pérfida Albión. La historia tiene de todo. Eh, Antes, Tony, me he quedado con que Jan Jansson, o como se quiera pronunciar, perdón por mi neerlandés, eh, eh, tenía también otra parte de historia Sí. interesante. A mí, de todo esto, siendo, creo, toda la historia bastante curiosa, lo que me llamó la atención fue descubrir que este Jan Jansson tuvo en su momento dos hijos mulatos, que eran Anthony y Abraham Van Salé porque eran de Salé, y Van porque eran neerlandeses, el Van es como el D en holandés, ¿no? Y que algunos de ellos fueron los primeros emigrantes que llegaron a Nueva Ámsterdam, que es la actual Nueva York. ¿Vale? Bueno, pues de aquellos originarios descendientes de Jan Jansson, aunque parezca increíble, llegaron a la actualidad nombres como los Vanderbilt, Jacqueline Kennedy o el propio Humphrey Bogart. O sea que se puede decir que incluso Humphrey Bogart, Jacqueline Kennedy y los Vanderbilt descienden de este pirata original Jan Jansson y se puede consultar en redes, no es fake news. Así que, bueno, pues ahí está la historia. Puede que entre parte de la leyenda, pero yo creo que no. Yo creo que sí que puede tener un fundamento histórico para decir que los Vanderbilt no tendría ninguna duda, los otros, bueno, pero que pueden tener, sí, claro, al final ten en cuenta que los primeros que llegan se dice hoy día, y esto es que no haya ningún australiano que se enfade, pero que todos los australianos son hijos de presidiarios. Es una exageración, pero sí que es cierto que Australia la poblaron, sobre todo presidiarios ingleses, y bueno, pues en este caso, Nueva Ámsterdam, que después fue Nueva York, fue poblada en primera instancia por descendientes de este pirata Jan Jansson y por eso se cree que algunos de esos ilustres nombres que he dicho pues tendrían su origen en este señor que gobernó en primera instancia la República de Corsarios de Saleo de las dos orillas. Hay una película en la que se retrata en cierto modo eso que cuenta de Nueva York, que es Gangs of New York, que se ve la Exacto, guerra sí, sí. efectivamente Peliculón, por cierto, sí, 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 sí. entre los nativos y los neerlandeses y toda la Los gente irlandeses, los foránea. italianos, sí, Eso sí, es, cuestión de religión, sobre todo protestantes contra católicos. eso es. Sí, sí, una guerra que fue terrible, históricamente cierta y que, bueno, derivó en conflictos muy gordos y que ha goleado prácticamente hasta este siglo. O sea, que no es que haya sido algo, episodios puntuales, ¿no? Efectivamente. Ese litigio siempre ha existido. O sea, Jacqueline Kennedy, estamos hablando de que la mujer de un presidente de los Estados Unidos, que por cierto fue asesinado el pobre hombre, Sí, John Fitzgerald Kennedy, estamos hablando de que esta señora, que además fue importante también a nivel aristocrático, porque se casó con, ay, no recuerdo ahora, no con fue ella. Onassis, con Onassis. Esto es, esto es. Me está diciendo que es descendiente muy posterior de un corsario. O sea, Pues es sí, sí. tremendo, tremendo. Eso se considera o eso se entiende o eso se explica. Y bueno, y los Vanderbilt, una auténtica fortuna en Estados Unidos. Pues, otros, ¿no? Al final todos tenemos orígenes algo más inciertos. Lo que pasa es que en algunos casos es más sencillo de averiguar porque, claro, digamos que los primeros que llegaron a Nueva Ámsterdam pues fueron muy poquitos para lo que luego fue Nueva York, claro. Creo, Tony, que incluso esta República de Salé, lógicamente, tuvo hasta bandera, ¿no? Sí, la bandera es curiosa también, es llamativa porque parece, bueno, eso, la típica bandera pirata, que no es bandera pirata como tal, es como una espada bifurcada, una cimitarra, pero abierta por la mitad con el fondo verde. Y sí, es verdaderamente llamativa, ¿no? Llamativa, un color. Yo no sé si habrá alguna
una entidad que ahora mismo la haya adoptado como suya, pero realmente es bonita, ¿eh? O sea, aunque sea una bandera de corsario, a mí particularmente me llama la atención que la busquen los seguidores de este canal, porque realmente les puede llamar la atención, sí. Tony, y de todo esto que hemos contado, ¿qué queda en Salé o en Marruecos, en la zona próxima de Salé? Nos queda una fortaleza espectacular, porque aquella zona yo no conozco Rabat, pero tiene lo que se conoce como la casba de los Sudayas, que era donde gobernaban los fornacenses, que tiene que ser preciosa, monumental, y bueno, aparte de eso, a ver, yo creo que el norte, Rabat es, digamos, la capital sentimental, aunque esté Marrakech, la capital, se puede decir religiosa, sentimental, se puede entender que es Rabat, ¿no? Y conserva esa, insisto, del desconocimiento, porque por desgracia todavía no la conozco, ¿no? Conserva ese carácter tan, cierto punto, salvaje y tan puro y demás, que quizá en su momento le impregnaron sus primeros habitantes, ¿no? Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Es una zona muy diferente. El norte y el sur de Marruecos, bueno, como casi en cualquier país, tienen que ver, pero no tanto como se puede pensar. Y al final, pues, tiene que ser, y estoy hablando simplemente de la mera especulación, una ciudad muy atractiva para visitar y sobre todo con esos rasgos de urbe metropolitana primigenia. Claro, como he dicho antes, ahí van ciudadanos de todas partes y claro, dejaron cada uno su esencia y su impronta, claro. Es curioso, ya nos vamos a despedir, Tony. Extremadura, hoy en día, por ejemplo, sin un servicio de tren serio, por ejemplo, Claro. Extremadura que está con Andalucía, con Canarias, con otras comunidades que estamos un poquito a la cola de inversiones estatales y en su tiempo no solo fue tierra de conquistadores y cada cual que se lo tome como quiera, pero la historia está ahí, No, así. tierra de conquistadores y también tierra de personas que montaron una república independiente en el sultanato de Marruecos. O sea, Extremadura siempre presente en la historia, no sé si para bien o para mal, pero siempre importante. Tony, muchísimas gracias por, como siempre, por traernos esta historia y nos vemos la semana que viene, a ver qué nos cuenta. Estupendo, habrá que conocer el Festival Morisco de Hornacho, que tiene que ser muy interesante. Pues apuntado queda también. Todas las recomendaciones, todo lo que se diga, bueno, ya lo pondremos en el rotulito y que la gente vaya tomando nota para que no se pierda nada. Tony, un abrazo fuerte. Estupendo, un abrazo. Hasta Ahora. luego.